En las clases y secciones anteriores definimos los fundamentos matemáticos y algoritmos para calcular los parámetros del modelo dinámico de un robot en el espacio de las articulaciones. De este estudiamos cómo obtener el torque requerido que permite que las articulaciones alcancen una posición y velocidad deseadas. Lo mínimo para controlar el robot es calcular sus parámetros dinámicos a partir de la matriz jacobiana geométrica o dual de velocidad. En cualquier caso, los resultados serán los mismos y permiten utilizar los valores numéricos para generar los valores de torque de cada articulación para que el robot se desplace correctamente. No olvides que este controlador solo actúa con la información obtenida directamente de las articulaciones, por lo que no puede evitar colisiones. Por otro lado, en la sección anterior se demostró que el sistema de control cartesiano es un poco más complejo, ya que requeriría de los parámetros del modelo anterior para construir otro modelo dinámico. Sin embargo, pudimos reducirlo a una forma compacta para que la información del efector final fuera usada para calcular el torque en las articulaciones y así lograr que el extremo del robot tuviera una postura y velocidad deseadas. Así que vamos a replicar esto con nuestro modelo utilizando cuaterniones duales. Solo recuerda algo muy importante: nuestro objetivo será encontrar una función de control que determine la fuerza del efector final para alcanzar una postura y velocidad deseadas. Pero para controlar la fuerza en el efector final tenemos dos opciones. La primera es acoplar un dispositivo en el extremo del robot que aplique la fuerza y desplace al sistema, pero esto es ineficiente porque necesitaríamos una máquina para controlar otra máquina. Entonces debemos definir la fuerza necesaria para desplazar el efector final, pero suministrándola a través del torque en las articulaciones. Podemos definir este objetivo matemáticamente como que la postura del efector final debe tender a la postura deseada. Asimismo, esto aplica con su velocidad. Entonces comencemos resolviendo la ecuación diferencial tal como lo mostramos en nuestro entrenamiento en línea sobre control de sistemas dinámicos. Todos los términos a la izquierda los moveremos a la derecha para que el término diferencial de mayor orden esté en función del resto de términos. Posteriormente eliminamos la matriz de inercia en forma cartesiana al multiplicar toda la ecuación por su forma inversa izquierda o pseudo inversa, y con este resultado podemos calcular la fuerza necesaria en el efector final para que éste alcance una postura y velocidad deseadas. Tal como lo hicimos con el control de torque en clases anteriores, buscaremos una solución generalizada para que pueda funcionar en casi cualquier robot. Al buscar el control de la postura y velocidad al mismo tiempo, acoplamos sus derivadas en un vector de estados. Esto significa que el vector de estados o la solución del sistema está compuesto por la postura y velocidad del efector final. Con esto podemos construir una matriz de estados al acoplar aquellos términos que sean multiplicados por las variables de estado. Esta matriz se conforma por submatrices 0 e identidad, que son matrices cuadradas, y el número de filas y columnas siempre será igual a 8, ya que el modelo se obtiene a partir de utilizar cuaterniones duales. El producto entre estos términos da como resultado una parte de las ecuaciones originales, por lo que debemos agregar los términos faltantes en un nuevo vector. Sin embargo, este no es multiplicado por el vector de estados, ya que son términos no lineales y por eso se consideran un término aparte. Por último, nos falta el vector de fuerzas generalizadas o la señal de control de nuestro sistema. Este es el producto entre una matriz de entradas que contiene la forma pseudo inversa de la matriz de inercia cartesiana y que es multiplicada por un vector que representa la señal de control del sistema. Esta ecuación en su totalidad permitirá calcular la fuerza en el efector final porque engloba todos los fenómenos físicos que afectan al sistema. Por simplicidad la representaremos con variables donde el subíndice x circunflejo indica que son términos expresados en forma cartesiana con cuaterniones duales. A partir de aquí podemos establecer una ecuación de error que relaciona la postura y velocidad deseada en el efector final con aquellas medidas directamente del sistema. Pero aquí entramos al primer problema de la clase, y es que en la sección anterior utilizamos el vector axis angle para definir la postura del efector final. Sin embargo, aquí debemos utilizar un cuaternión dual para definir la postura, ya que la velocidad sí es un cuaternión dual y mostramos su definición matemática en la sección sobre cinemática diferencial. Este cuaternión dual para este modelo dinámico específicamente podríamos representarlo como los utilizados en las clases de cinemática directa e inversa. Sin embargo, la relación entre la postura del efector final y las articulaciones se da con una matriz jacobiana dual muy distinta a la utilizada para calcular la velocidad con cuaterniones duales, y nuestro modelo dinámico no incluye esta matriz, por lo que no podríamos utilizar esta forma de cuaternión dual. Sin embargo, es posible
posible que a partir del cuaternión dual convencional podamos obtener un vector axis angle en forma dual, el cual funciona perfectamente con la matriz jacobiana dual de velocidad, que es la utilizada para formar nuestro modelo dinámico cartesiano. Y obtener esta nueva forma de cuaternión dual no es para nada complicado, ya que podemos partir de un cuaternión dual cualquiera, por ejemplo, aquel que representa la postura del efector final. En clases anteriores aprendimos que si utilizamos los operadores izquierdo y derecho de la parte real de un cuaternión dual, podemos obtener una forma extendida de una matriz de rotación. Esta representa la orientación del efector final, de la cual podemos extraer algunos términos para calcular la inclinación del mismo, así como el vector que la acompaña. De hecho, esto es exactamente el mismo vector axis angle que aprendimos muchas clases atrás, solo que ahora toma los datos de una matriz de rotación extendida que proviene de un cuaternión dual y se expresa como un cuaternión. Lo que sigue es calcular el cuaternión de posición, que de hecho es muchísimo más sencillo de obtener, ya que su ecuación la hemos utilizado desde hace muchas clases atrás. Con esto es más que suficiente para construir este vector en forma dual a partir de un cuaternión dual. Programarlo en MATLAB es muy sencillo, ya que prácticamente debemos replicar el procedimiento y las ecuaciones que acabamos de mostrar. Primero obtenemos la forma extendida de la matriz de rotación utilizando los operadores izquierdo y derecho con la parte real del cuaternión dual. Luego se calcula el ángulo de inclinación y el eje de acción con la matriz de rotación extendida y todo se agrupa en un solo cuaternión dual. Todo esto se codifica dentro de una función en MATLAB que utilizaremos dentro de nuestro modelo en Simulink, el cual es exactamente el mismo que utilizamos en la sección anterior, solo que haremos algunas modificaciones a los bloques. Por ejemplo, este bloque calcula la cinemática directa hasta el efector final. Las únicas modificaciones necesarias son convertir el cuaternión dual con la postura del efector final a un vector axis angle en forma dual, utilizando la función que acabamos de definir. Asimismo, es importante medir la velocidad del efector final, la cual depende de la matriz jacobiana dual de velocidad. Y hablando de esta matriz, dentro del modelo existe un bloque que llama a la función que calcula su derivada en función del tiempo. Así que por favor no olvides editar este bloque, ya que la función de control utiliza los resultados numéricos de dicha matriz. Ahora que ya sabemos cómo calcular la postura del efector final como un vector axis angle en forma dual que funciona con nuestro modelo dinámico, ¿cómo podríamos calcular el error de postura? Aquí nos encontramos con el mismo conflicto que si utilizáramos matrices de transformación homogénea, y es que podemos restar directamente la posición en x, y, z del efector final, pero esto no es posible con su orientación, porque aun cuando los cuaterniones duales son fáciles de operar en el cálculo de error de la cinemática inversa, aquí tenemos un vector axis angle en forma dual, obtenido a partir de la forma extendida de una matriz de rotación, y esta no se puede restar con la matriz de rotación extendida con la orientación deseada. Lo que hacemos con esto es considerar que las matrices de rotación extendidas pueden ser iguales, y cuando esto ocurre, el producto entre ambas da como resultado una matriz identidad, pero aun cuando estas no son iguales, este producto debe ser transformado a un vector axis angle para calcular el error de orientación en el efector final. Aquí viene otro de los problemas a resolver, porque sabemos cómo pasar de un cuaternión dual a un vector axis angle en forma dual, pero ¿cuál es el procedimiento para pasar de este último a una matriz de rotación extendida? La respuesta es demasiado sencilla, de hecho es la misma que mostramos en la sección anterior, ya que debemos establecer un cuaternión de orientación. Este contiene la parte real del vector axis angle en forma dual, el cual podemos operar para construir la matriz de rotación extendida. Solo debemos seguir las fórmulas de Rodríguez y extenderlas para usarlas con este cuaternión, donde este término representa la norma del vector de orientación, cuyo resultado es un valor escalar. También este es el operador de producto cruz en forma matricial para cuaterniones puros, el cual convierte al cuaternión en una matriz de 4 filas por 4 columnas. El código en MATLAB para este operador, que es prácticamente copiar la matriz que ves en pantalla, lo mostramos en la clase anterior. Entonces, ya que podemos convertir el cuaternión de orientación en una matriz de rotación extendida, podemos operarla con la matriz de rotación deseada y calcular el error como cuaternión dual. Dentro de nuestro modelo en Simulink, debemos modificar las banderas que envían las señales de postura calculada y deseada en el efector final. Lo único que hicimos fue renombrarlas como Q y QD para dar a entender que son vectores axis angle en forma dual y así no confundirlos con la forma convencional del vector axis angle. Asimismo, dentro del bloque que calcula el error de postura y velocidad, solo debemos extraer los cuaterniones de orientación
y calcular su norma con la función propia de MATLAB. Posteriormente utilizamos los resultados para generar las matrices de rotación extendidas y luego las operamos para conocer la matriz de rotación extendida del error. Con esto ya solamente creamos el vector axis angle en forma dual con el error de orientación y de posición respectivamente. Aquí llamamos a la función matrix to quaternion, que fue definida por nosotros y prácticamente es la mitad de la función que calcula el vector completo, así que te invitamos a intentar crear el código por ti mismo, ya que es demasiado sencillo. Al final de este bloque solo se obtiene el error de velocidad, el cual sí puede medirse directamente como una resta. Retomando el análisis del controlador, es necesario derivar el error para conocer la diferencia entre la dinámica deseada y la dinámica del sistema. Recuerda que el comportamiento deseado puede asumirse constante, entonces su dinámica será igual a 0, por lo que la ecuación se simplifica bastante. Además, para garantizar la estabilidad asintótica del sistema, la dinámica del error debería evolucionar idealmente como el producto entre una matriz de ganancia y el propio error. Esta igualdad puede ser simplificada al eliminar los signos negativos y sustituir la ecuación del sistema. Lo que debemos hacer es resolver este resultado para obtener los valores de la señal de control. Y observa que es similar a las funciones de control que hemos obtenido en secciones previas. Incluso obtenemos los mismos términos proporcional y derivativo, solo que aquí la matriz de ganancia tiene dimensiones de 16 filas por 16 columnas, ya que las submatrices que la conforman deben ser matrices cuadradas de 8 filas por 8 columnas, debido a que los errores de posición y velocidad son cuaterniones duales en forma matricial con dimensiones de 8 filas por una columna, por lo que podemos considerar que este también es un control activo proporcional derivativo con compensación de gravedad. La señal que utilizaremos en el robot será aquella que se encuentra en las últimas 8 filas del vector resultante, por lo que debemos transformar dicha fuerza en el efector final a un torque en las articulaciones, simplificando términos en el resultado obtenido. Partamos del modelo que acabamos de obtener y expandamos cada uno de los términos en el lado izquierdo de la ecuación. Esta matriz puede simplificarse a lo que ves en pantalla, que es válido ya que todos los términos, excepto la matriz de inercia, son iguales a 0. Por otro lado, se agruparon el resto de términos en dos vectores que pueden simplificarse en uno solo. Lo que sigue es multiplicar las matrices de inercia cartesianas y reducir términos, ya que algunos dan como resultado una matriz identidad. Con esta forma reducida de la ecuación, podemos conocer la fuerza requerida en el efector final para alcanzar una posición y velocidad deseadas. Pero para transformarla a un torque en las articulaciones, se multiplica toda la ecuación obtenida por la forma transpuesta de la matriz jacobiana dual de velocidad en el efector final. Esto significa que todos los términos son afectados por esta matriz, pero podemos analizarlos individualmente, y es que todos están conformados por la misma matriz jacobiana dual de velocidad, pero al ser multiplicados nuevamente por esta misma, se crean estos productos que dan como resultado una matriz identidad de n filas por n columnas, donde n representa el número de grados de libertad o articulaciones del robot, y así nuestra ecuación se simplifica a la mínima expresión, lo que la vuelve más rápida en términos computacionales, ya que solo debemos calcular los parámetros del modelo dinámico de las articulaciones, además de la matriz jacobiana dual de velocidad y su derivada, y utilizarlas con el error de la postura y velocidad en el efector final para poder controlar el robot completamente. Con lo realizado a lo largo de esta clase ya tenemos todo listo para probar el sistema de control, el cual obedece al mismo que mostramos en la sección anterior. Es compacto, pero útil y estable para funcionar en casi cualquier sistema, así que llevemos esto a nuestro modelo en MATLAB, pero primero vamos a establecer una postura y velocidad deseadas. Esto se hace en la última sección de nuestro archivo robot-model-dq. Aquí definiremos la postura y velocidad deseadas a partir de la posición y velocidad en las articulaciones, pero tú puedes escribir directamente tu postura y velocidad en el efector final sin necesariamente conocer la posición y velocidad de las articulaciones, ya que este controlador calcula el torque necesario y su aplicación en las articulaciones automáticamente genera la cinemática inversa. No olvides ejecutar este archivo para que MATLAB tenga todas las variables del sistema almacenadas en el workspace. Ahora podemos simular el modelo Cartesian Model DQ, ya que todas las modificaciones necesarias las realizamos durante la clase. Nota que no toma mucho tiempo para que Simulink termine de ejecutar nuestro archivo, por lo que ahora podemos abrir los scopes con la posición, velocidad y torques en las articulaciones, donde los tres convergen y se encuentran acotados. Esto significa que el comportamiento del efector final funciona correctamente y se alcanzan las posiciones
posiciones, orientaciones y velocidades deseadas. No olvides que los sobretiros en la orientación del efector final son giros de 360 grados que mantienen la misma orientación pero con un valor numérico distinto. Esto no significa que el sistema de control esté mal, simplemente no está optimizado. Con lo visto en estas secciones sobre dinámica de robots, ya puedes comenzar a resolver problemas de forma práctica o planear nuevas ideas para resolverlos. Al final todo depende de tus sistemas y lo que quieres que estos hagan. Así que si tienes alguna duda o deseas profundizar en cualquier tema, puedes escribirnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.